Aline, La gloria por el infierno, por Rubén Aviña. Capítulo 2. Una mariposa negra. De vez en cuando aparecen en mis sueños y yo siento que se trata de un mal presagio, de un presagio de muerte. Principios de los años 80. Yo tenía apenas 4 meses de edad cuando una mañana Josie y Aline estaban en el garage de la casa, despidiendo a Heriberto a punto de marcharse a trabajar. En eso, cuando él encendió el motor de su coche, por ahí empezó a revolotear una mariposa negra que se dirigió al interior de la casa. Heriberto agarró una escoba y empezó a perseguirla, mientras que Josie le gritaba: «¡No, Eri! No la vayas a matar, solo asústala para que se salga». Aline, aunque hay muchos momentos de su infancia que ha borrado de su mente, recuerda perfectamente aquella escena que le impresionó desde el primer momento. Es que yo nunca había visto una mariposa negra y aquella era tan grandota, tan fea. Lo que más me impactó no fue precisamente la mariposa, sino ver a mi papá correteándola por la sala de la casa, tratando de aplastarla con la escoba, mientras que la mariposa se le escapaba y seguía volando, y mi mamá le gritaba que no la matara porque eso era de mala suerte. Jamás se me va a olvidar el momento en el que yo, muy asustada, vi de repente que la mariposa se dirigía hacia mí. Me eché a correr por la sala y la mariposa parecía que me estaba persiguiendo. Comencé a llorar como desesperada, hasta que mi mamá me cargó y nos metimos a la cocina. Luego, al poco rato entró mi papá, con la mariposa muerta en la mano, y la echó al bote de basura. Es algo que tengo bien presente, como si se tratara de un trauma, yo creo. A partir de entonces, a menudo empecé a tener pesadillas en las que, estando yo en cualquier lugar, de repente veía que salían mariposas negras por todas partes. Y también, estando chiquita, en mi recámara, a obscuras, percibía claramente alguna mariposa negra que, aunque no veía, sí sentía pasar por mi cara. Aterrada, me ponía a gritarle a mi papá, hasta que él llegaba, encendía la luz y revisaba el cuarto, porque yo le aseguraba que una mariposa andaba por ahí. Es una fijación, lo sé ahora. Sin embargo, no puedo evitar sentir verdadero horror y asco siempre que veo una mariposa negra, como aquella, como las que incluso ahora de vez en cuando aparecen en mis sueños. Y yo siento que se trata de un mal presagio, de un presagio de muerte, como dice la gente, y eso me da miedo, mucho miedo. Según Josie, después de aquel incidente de la mariposa negra, Aline cambió. Dejó de ser la niña alegre, traviesa y ocurrente que había sido, al menos durante unos días. Tanto Josie como Heriberto notaron ese cambio tan radical. Pensaron que se la pasaría pronto, pero luego empezaron a preocuparse, porque cada noche se repetía la misma escena. Aline, ya en su cama, comenzaba a berrear como loca y le gritaba a su papá que una mariposa negra andaba por ahí. La única solución que encontraron fue que la niña durmiera con ellos en su cama, en medio de los dos y con una lámpara encendida. La que más preocupada estaba era Josie, porque tal como lo recuerda, a partir de entonces empezaron a suceder cosas muy extrañas, a las que al principio no quiso darles demasiada importancia, tal como ella misma lo relata. Unos días después del incidente de la mariposa negra, me encontraba sentada en mi cama junto a la cunita donde se encontraba dormidita Yoyo, apenas de 5 meses. Estaba tejiéndole una chambrita, cuando en eso escuché ruidos en la sala. Era muy temprano como para que Heriberto hubiera llegado del trabajo y Aline estaba en casa de mi hermana. Un poco asustada y nerviosa, me asomé a la sala, al comedor, a la cocina, y no vi a nadie. En eso, cuando iba de nuevo a mi recámara, que se me atraviesa un gato negro y me pegó un tremendo susto. Sí, un gato negro,
que sabrá Dios de dónde salió y que se había metido a la casa. Abrí la puerta y a escobazos como pude logré sacarlo. Se me hizo tan extraño. Si las ventanas y las puertas de la entrada estaban cerradas, ¿por dónde se había metido? Nunca lo supe. En ese preciso momento, cuando acababa de sacarlo, escuché que Yoyo estaba llorando. Fui con ella. Ya le tocaba su comida, y mientras la amamantaba, no pude evitar quitar de mi mente la imagen del gato, que relacioné con la mariposa negra, que también había aparecido 2 días antes. Yo sabía que un gato negro, al igual que una mariposa del mismo color, eran un presagio de muerte, de algo malo. Un escalofrío espantoso se me recorrió por todo el cuerpo y sentí mucho miedo. Un presentimiento horrible que, de inmediato, quise apartar de mi mente. Hasta me sentí culpable de lo que le estaba sucediendo a la pobrecita de Aline con sus pesadillas y alucinaciones. Yo siempre había sido muy supersticiosa y pensé que a lo mejor le estaba contagiando a mi hija esas ideas, esos miedos. Sí, que de alguna manera se los estaba transmitiendo. Empecé a preocuparme. Algo raro estaba sucediendo, pero no sabía de qué se trataba. Lo que hice, en cuanto terminé de amamantar a Yoyo, fue ponerme a rezar un rosario pidiéndole a Dios y a la Virgen que nos cuidaran, que nos ayudaran, porque estaban pasando cosas muy extrañas y yo seguía con presentimientos muy raros. Dios es muy grande, siempre te escucha. En cuanto terminé mi rosario, me sentí mucho más tranquila, segura de que se trataba de simples ideas absurdas, de coincidencias. Todo estaba bien. Lo de Aline se le pasaría. Pronto volvería a ser la misma. Ya anoche, como a las 8, llegó Heriberto con Aline y me sentí muy contenta porque la vi igual que antes, contándome que había estado jugando con sus primos, que habían hecho pasteles de lodo y que luego ella se había casado con Toño, un vecinito que le gustaba mucho, y que los demás niños le habían aventado arroz y toda la cosa. Pensé que Dios había escuchado mis ruegos. Todo estaba bien, como tenía que ser. Esa noche, aunque Aline volvió a dormir con Heriberto y conmigo en nuestra cama, al menos ya no tuvo pesadillas y ya no me preocupé. Ni se despertó llorando, como había sucedido en las noches anteriores, cuando decía que se le aparecían mariposas negras, como les decía ella. Ni a ella ni a Heriberto les comenté el incidente del gato negro. ¿Para qué? Aunque mi marido no creía en esas cosas, en ese tipo de supersticiones, preferí callarme y no darle mayor importancia al asunto. Días más tarde, exactamente el 19 de noviembre de 1981, Josie se levantó muy temprano como siempre para arreglar a Aline, darle de desayunar, prepararle su lunch y enviarla a la escuela. Aquella era una mañana nublada y hacía mucho frío. Josie le puso a Aline todo lo que encontró, su abriguito, su pasamontañas y una bufanda. En esa época, a esas horas, todavía estaba oscuro. Aún no amanecía, y Aline le preguntaba a menudo a su mamá, ¿por qué tengo que ir a la escuela e irme de noche? Esa vez, como siempre, fue a despedirse de su papá, que aún estaba dormido. Apenas iban a dar las 7 de la mañana. Sin hacerle ruido, se trepó a la cama, se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Heriberto se despertó, la abrazó, la llenó de besos y, como de costumbre, le dio la bendición. Que Dios te cuide. Luego de que el camión pasó por Aline, Josie regresó a su recámara y se sorprendió al encontrar a Heriberto todavía en pijama y metido en la cama jugando tranquilamente con Yoyo, cuando ya casi era la hora en que tenía que irse al trabajo. Regañé a Eri, porque ya era muy tarde, prosigue Josie. No iba a estar a tiempo, tenía que bañarse, rasurarse y desayunar. Sin embargo, me dijo que no tenía ganas de ir a trabajar, que tenía flojera, que se le antojaba quedarse todo el día en la cama, allí, con Yoyo. A mí se me hizo raro,
porque él siempre había sido muy cumplido y a menos que estuviera muy enfermo, se quedaba en casa. Pero eso era muy de vez en cuando, casi nunca. Incluso cada año le daba un premio de puntualidad y asistencia, ahí, en la compañía de luz, donde seguía trabajando. Como hacía tanto frío, me metí de nuevo a la cama con él y con Yoyo, los tres juntitos y acurrucados. Le dije que estaba bien que se quedara, que yo hablaría con su jefe para decirle que no se iba a presentar a trabajar, inventándole quizás que tenía calentura o algo por el estilo, pero no. Finalmente se levantó de la cama, se bañó, se arregló, le serví el desayuno y lo acompañé al garage. Su Volkswagen no quería arrancar, estaba bajo de batería. Le pasé corriente de mi coche, el suyo por fin encendió y se fue. Yo me puse a hacer mis cosas y unos 20 minutos más tarde, precisamente, cuando acababa de bañar a Yoyo y la estaba vistiendo, sonó el timbre. Pensé que era Eri, que quizás el coche lo había dejado tirado por ahí y quería llevarse el mío. Pero no era Eri, sino doña Froilán, el señor del camión de la basura. «Ay, ceñito», me dijo con cara de susto y muy nervioso. «Córrale porque el güero acaba de chocar». «¿Qué?», le pregunté sin entender todavía de qué me estaba hablando. «Sí, se estrelló contra la lavandería de los chinos, aquí cerca, como a 4 cuadras». «¿Pero cómo? No puede ser. ¿Está seguro, don Froilán?» «Sí, ceñito, se lo juro, apúrese». Me entró el pánico, más que nada por la cara que tenía don Froilán, por la manera en que me dijo todo. No me pude dominar. Se apoderaron de mí los nervios, la desesperación y me puse a llorar como loca sin saber qué hacer. Tenía a Yoyo arriba, no podía dejarla sola. Subí a mi recámara, terminé de vestir a la niña, me puse lo primero que encontré y aún, sin parar de llorar, fui a tocarle a una vecina para pedirle ayuda. La vecina se quedó con Yoyo y luego me subí a mi coche, rumbo a la calle, donde se encontraba la lavandería que me había dicho don Froilán. En el camino me puse a rezar pidiéndole a Dios que se tratara de una equivocación o, ya de perdida, que hubiera sido un choque común y corriente, que Eri estuviera bien, que no le hubiera pasado nada. Cuando por fin llegué al lugar del accidente, casi me muero. Lo primero que vi fue una ambulancia de la Cruz Roja, una patrulla, una bola de gente y el Volkswagen de Eri deshecho, como acordeón, estampado en la lavandería. Pero a él no lo veía por ningún lado, y yo, gritando y llorando como desesperada, me acerqué a la ambulancia, cuando precisamente lo estaban subiendo en una camilla. Cuando por fin lo vi, no sabes qué impresión, era una masa de sangre. Mientras lo subían a la ambulancia, un policía trató de tranquilizarme, mientras que un señor que estaba ahí me dijo que él había presenciado el choque, que otro coche más grande, según él, de unos judiciales, porque ni siquiera placas tenía, que venía con exceso de velocidad, se fue sobre el de mi marido, estampándolo contra la lavandería. Según me comentó, el impacto fue tan fuerte que Heriberto se salió de su coche y se golpeó contra un poste y la banqueta. El tipo que manejaba el otro auto se dio a la fuga. Ese accidente fue todo un misterio. Se hicieron 1000 conjeturas, pero jamás se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó, cómo sucedieron las cosas y menos dónde estaba el culpable, el que iba conduciendo el otro coche. Me fui a la ambulancia con Eri y a pesar de cómo se encontraba todavía no perdía el sentido. Estaba como en shock. No recordaba lo que había sucedido y nunca lo recordó. Desconcertado, muy asustado, me preguntó insistentemente qué era lo que había pasado, dónde estaba, a dónde íbamos, mientras que yo veía que le salía sangre por todos lados, hasta de los guantes que usaba para manejar y que traía puestos. Y a mí se me partía el alma nada más de verlo, haciéndomela fuerte, tratando de calmarlo, mientras que por dentro me moría de miedo, de la angustia. El trayecto al centro médico, a donde finalmente lo llevaron, se me hizo eterno, horrible. A nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, le desearía esa experiencia tan espantosa.
Lo que nunca se me va a olvidar, ni tampoco voy a perdonarle al chofer que conducía la ambulancia, fue que, en vez de irse directo al centro médico, detuvo la ambulancia en una calle y junto con uno de los paramédicos se bajó para avisarle a alguien, sabrá Dios quién, que esa noche iban a transmitir un partido de fútbol. Y yo, furiosa, desesperada, sin dar crédito que en momentos así, con mi marido sangrando por todos lados, nos pudieran hacer eso. Era como una pesadilla, como una escena de película de terror. Incluso pensé que estaba soñando, que aquello no podía ser verdad, que todo era una mentira, que no era posible que Dios fuera capaz de hacernos algo así. Sobre todo porque en los últimos días, luego de lo de la mariposa negra y el cambio de Aline, le había rezado su rosario todas las noches pidiendo que nos cuidara. En ese momento, ahí en la ambulancia, ya no podía rezar. Me estaba volviendo loca de dolor y de desesperación. Sentí que en cualquier momento era yo la que me iba a morir. No podía soportar tener a Heriberto junto a mí en el estado en que se encontraba, sin poderlo ayudar, mientras que los minutos seguían transcurriendo. Y yo sentía que en cualquier momento se me iba a ir, que me iba a dejar sola con mis hijas. Josie no pudo más, tal como yo me lo temía mientras revivía aquella tragedia, se soltó llorando. Y yo no sabía cómo tranquilizarla, no sabía qué decirle. Y mientras ella se secaba las lágrimas con un Kleenex y luego se sonaba, yo me preguntaba qué tanto derecho tenía a preguntar y preguntar cosas, a husmear en el pasado, en recuerdos tan dolorosos. La dulce Josie, una señora cuarentona, rubia, siempre sonriente y afable, de pronto se desplomaba y a mí se me partía el alma al escucharla. Más aún al verla como la vi en esos momentos, víctima de esos recuerdos. Ya en el centro médico yo solita, sin haber tenido tiempo ni siquiera para avisarle a mis papás y a mis hermanos, a la familia de Heriberto. Más bien, como que todo se me borró en esos momentos, como que me olvidé del mundo, hasta de mis hijas. Lo que más anhelaba era que los médicos salieran y me dijeran que a pesar de todo, Eri está bien y que se iba a recuperar. Más que buscar un teléfono para llamarle a alguien, se me ocurrió hablar con Dios en voz baja para pedirle de nuevo que no nos desamparara, que nos hiciera el milagro. Muy en el fondo sentí que así sería, que en ese milagro ocurriría. Y eso me hizo sentirme mucho mejor. Cuando en eso, mientras yo rezaba en voz baja, una señora se me acercó, se sentó a mi lado y me preguntó por qué no iba al baño a lavarme las manos. Hasta ese momento me di cuenta que solo tenía las manos manchadas de sangre, sino toda la ropa. Cuando me dirigí al baño acompañada de la señora, salieron 2 médicos y me preguntaron si yo era la hija de Heriberto. Le respondí que no, que era su esposa. Luego me llevaron a una oficina pequeñita y ahí uno de ellos me puso al tanto del estado de Eri. Desprendimiento del cuero cabelludo, fractura del parietal izquierdo, no recuerdo cuántas costillas rotas, estallamiento de vísceras, y cuando entré a verlo, después de que lo habían limpiado, su apariencia era todavía más impresionante. Estaba irreconocible. Durante 10 largos días estuvo luchando entre la vida y la muerte, cada vez peor, en un cuarto de terapia intensiva en el que estaba con otros 6 pacientes, y yo me la pasaba ahí todo el tiempo junto a él, sentada en una silla esperando del milagro que tanto había pedido a Dios. Se le desencadenaron más cosas. Según me dijeron los médicos, su cerebro comenzó a inflamarse cada vez más, y cuando lo veía, me moría de la angustia al ver que le seguía saliendo sangre por los oídos, que tenía derrame en los ojos. A pesar de todo, él permanecía consciente, aunque seguía sin recordar lo que le había sucedido. Eso, creo yo, prefirió borrarlo de su mente. Incluso los médicos estaban asombrados de su lucidez y hasta de las bromas que le hacía a los amigos que lo visitaban.
Fue horrible. Y para colmo, como no podía estar con mis hijas y a Yoyo ya no podía amamantarla, le vino una infección terrible por el cambio de leche y tuvieron que hacerle una transfusión. Una de mis hermanas, Aurora, me la cuidó sus días, igual que Aline, quien volvió a tener pesadillas y se la pasaba todo el día llorando preguntando por su papá. No quise decirle lo que sucedía. ¿Cómo se lo iba a decir? Estaba muy chiquita. Menos aún iba a llevarla a ver a Heriberto así como estaba. Yo, dentro de todo, no perdía la fe en Dios y seguía en espera del milagro, ese milagro que no llegaba. Pero sé que Dios escuchó mis ruegos, que estuvo conmigo, aunque entonces no lo comprendí así, de otra forma. ¿Cómo pude soportar todo aquello? Desde el momento en el que don Froilán me dio la noticia, luego, cuando llegué al lugar del accidente, cuando vi a Heriberto bañado en sangre, el trayecto en la ambulancia hacia el centro médico, los largos días de espera, de verdadera pesadilla. ¿Cómo pude soportar eso? Una noche, como a las 3 de la madrugada, estaba medio dormida en la silla en la que siempre me quedaba, junto a la cama de Heriberto. En eso, no sé por qué me desperté. El cuarto estaba casi a oscuras, iluminado apenas por una de esas lámparas nocturnas, de luz muy tenue. Había un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el gorgoreo de 2 o 3 pacientes a los que les habían hecho la traqueotomía, el ruido de los tanques de oxígeno, de los electrocardiógrafos, y en eso, uno de esos pacientes que estaba en la cama de enfrente se enderezó, se sentó y se me quedó viendo. Era como una calaquita, todo chupado y con los ojos saltones, muy demacrado, pálido, prácticamente un vegetal, con una apariencia impresionante. Supuse que se trataría de un anciano de unos 80 años, que seguramente también había sufrido algún accidente y por lo mismo había quedado mal de la cabeza. Ya antes lo había visto ahí, sí, pero siempre estaba acostado y dormido. Esa fue la primera vez que lo vi despierto. Ese anciano que no me despegaba a la vista en ningún momento, pero tampoco me decía nada. Solo me observaba fijamente. Estaba conmovido. Jamás voy a olvidar esa mirada de tristeza, de dolor, con la que a lo mejor quería pedirme que lo ayudara, pero ¿cómo? ¿Qué podía hacer yo? Curiosamente, ninguna enfermera andaba por ahí, y Heriberto seguía bien dormido. Yo traté de hacer lo mismo, pero no pude. Siempre que lo intenté, sentía la mirada de aquel hombre clavada en mí. Y sí, cuando yo abría los ojos, él me seguía viendo sin decirme nada. Mi miedo fue en aumento hasta que, ya como a las 5 de la mañana, entró al cuarto una muchacha muy bonita, de unos 27 años, a la que yo antes había visto ahí, con ese paciente que tanto me impresionaba. Al advertir mi presencia, me sonrió apenas y en voz baja me dijo: «Buenos días». Luego de su bolso sacó unas toallitas, de esas perfumadas para bebé, y empezó a limpiarle la cara, el cuello y los brazos al señor, con mucho cuidado, hablándole con cariño, sin que él respondiera nada. Solo seguía viéndome a mí, sin quitarme la vista de encima. Luego, la muchacha sacó unas fotos, también de su bolso, y una a una se las iba enseñando al anciano. «Mira quién está aquí, es Rodriguito, ¿lo conoces? Y mira, Elenita, sí, Elenita, el día de su cumpleaños». Fue hasta ese momento, después de varias horas, que él por fin dejó de observarme, mientras veía las fotos sin que su rostro expresara absolutamente nada. Estaba a punto de amanecer y salí del cuarto para caminar un poco y tomarme un café. Con mi pena, con todo lo que estaba sucediendo, no podía quitarme de la mente la mirada del anciano, aquella expresión de su rostro tan distante y al mismo tiempo tan llena de dolor. Como que algo quiso decirme. Al rato, la muchacha que estaba con él salió también y me la topé de nuevo. Me sonrió y se quedó junto a mí. «¿Cómo sigue?», le pregunté. Ella me sonrió al mismo tiempo que su mirada se nublaba. «Muy, muy mal, señora», me respondió. «Lleva ya muchos meses aquí y cada día lo encuentro peor».
En eso se soltó llorando. Me identifiqué tanto con ella, con ese llanto que me contagió y que al mismo tiempo pensé, ¿y si Heriberto también tiene que pasar aquí meses y meses? Hay que tener fe en Dios, le aconsejé. Mi esposo también está mal, pero yo no pierdo las esperanzas. ¿Es tu abuelito ese señor? La muchacha, después de haberse secado las lágrimas, me miró desconcertada. No, no es mi abuelito, es mi marido, y tiene apenas 33 años. Me quedé fría ante tal respuesta. No recuerdo qué más le dije para tratar de reconfortarla. Durante ese día no dejé de pensar en ella, en su marido. 33 años, pero sí parecía un anciano. En una iglesia, cerca del centro médico, fui una vez más a hablar con Dios. Ya no tanto para recordarle el milagro que le había pedido, sino para decirle que si Heriberto iba a quedar así como ese señor que había visto, que mejor se lo llevara. Esa misma tarde, a punto de caer la noche, de nuevo en el cuarto del hospital, de repente, Eri me hizo una seña para que me acercara a él. Me tomó la mano, cerró los ojos y tranquilamente me pidió que fuera muy fuerte, que cuidara a Lynn y a Yoyo y que nunca las dejara. Me asusté muchísimo cuando me dijo eso. Presentí que al final estaba cerca, que él se estaba despidiendo. No me soltaba la mano y luego como que empezó a jugar con mi argolla de matrimonio, como que me la quería quitar, mientras que, aún con los ojos cerrados, me decía que estaba viendo un jardín muy bonito, lleno de luz, con flores y plantas por todos lados, y que ahí había un señor muy alto, todo vestido de blanco, que le abría sus brazos. Luego respiró hondo y más tranquilo aún empezó a repetir varias veces, es que ya me voy, es que ya me voy. Hasta que ya no habló más, se quedó como dormido, inconsciente. Muy alarmada llamé a los médicos. Llegaron, lo revisaron, se lo llevaron a otra sala. Pensé que ya había muerto, pero no, todavía no. Uno de los médicos me dijo que le había dado un paro cardíaco, pero que ya lo habían revivido. Sin embargo, ya jamás volvió en sí. Quedó en estado de coma y 2 días después, el 29 de noviembre de ese año, finalmente falleció. Me quise morir yo también cuando recibí la noticia. Heriberto, el amor de mi vida, con el que había sido tan feliz, ya no iba a estar conmigo, con nuestras hijas, después de aquellos días de angustia y miedo, de tanta pesadilla. No sé de dónde saqué fuerzas cuando fui a mi casa para cambiarme, para ponerme un vestido negro. Ahí estaba Lynn, sentadita en la escalera junto con Rosa Berta, su muñeca. Aunque no le habíamos dicho la verdad, la gravedad de su papá, los pormenores del accidente ni nada, ella como que lo presintió siempre. Y cuando me vio llegar, con los ojos inflamados de tanto llorar, a pesar de que traía unos lentes oscuros, una vez más me preguntó por su papá. ¿Cuándo va a venir? Y a mí ya no me quedó más remedio que responderle. Tu papito siempre va a estar con nosotras, Aline. Siempre. Aunque ya no lo veamos. Ahora es un angelito y está en el cielo. Desde ahí nos va a cuidar. Su reacción me desconcertó. Al principio como que se lo tomó con calma y se quedó pensativa, como tratando de asimilar lo que le acababa de decir, mientras yo trataba de hacerme la fuerte para no llorar y no alarmarla. Entonces, ¿ya no me va a traer chocolates, ni nusitas, ni paletas Mimi? ¿Ya tampoco me va a poder llevar al fútbol ni a su trabajo? No, hija, ya no. Entonces sí, ya no pude controlar el llanto. Abracé a Lynn y ella también se soltó llorando. Tenerla así entre mis brazos tan chiquita, llore y llore. Eso fue lo que me dio fuerzas para soportar lo que estaba padeciendo. El dolor, la impotencia y sobre todo darme cuenta que esas hijas eran lo mejor que Eri me había dejado.
esas niñas tan chiquitas que ahora solo me tenían a mí y no podía fallarles, no en esos momentos en que más me necesitaban. Y luego, el sepelio, la funeraria llena de gente. No sé de dónde salió tanta. Amigos, familiares de Eric que yo no conocía. Jamás he visto a tantos hombres llorando al mismo tiempo. Eso no se me va a olvidar, como tampoco el momento en que mi papá se acercó a mí, me abrazó muy fuerte y en voz baja me pidió perdón.